La mejor amiga de mi esposa había muerto. En plena noche, su esposo la llamó para decirle que su estufa estaba rota y que no podía preparar la cena. La acompañé. Cuando abrió la puerta, solo llevaba una bata. Agarré a mi esposa del brazo para darme la vuelta e irme, pero ella se quedó mirándome fijamente, quitándose la mano de encima con rabia. Simplemente me pidió ayuda. ¿Puedes dejar de pensar mal de la gente? ¿Verdad? De repente, yo era el malo. El día de San Valentín, que también coincidía con nuestro aniversario de bodas, vi a Chloe ajetreada, con aspecto de estar apurada. Me sorprendió un poco, pero mantuve un tono amable. Primero veamos una película y luego cenemos. ¿Qué te apetece? ¿Qué te parece ese nuevo restaurante italiano? Una expresión de preocupación cruzó el rostro de Chloe, con la mirada nerviosa. ¿Qué pasa? Chloe se mordió el labio. Ethan acaba de llamar. Dijo que Mia quiere ir al parque de diversiones hoy. Tienen algún evento especial y le preocupa no poder cuidarla él solo. Suspiré y dejé el teléfono sobre la mesa. ¿No podía pedirle ayuda a sus padres? ¿O a un amigo? ¿Por qué tenía que ser tú? Una frustración familiar me hervía en las entrañas. Llevaba un año así. Chloe frunció el ceño con exasperación. Los padres de Ethan son demasiado mayores. No tienen energía. Mañana es San Valentín. Todos sus amigos tienen sus propios planes. Tienen citas, ¿y sabes qué es San Valentín? Todos los demás tienen planes, ¿pero tú no? Mis palabras la hicieron palidecer de ira. Alzó la voz. Alex, ¿por qué discutes conmigo por un niño? ¿Qué sabe ella del día de San Valentín? Pero su padre sí. Mi rostro también se endureció. Me di la vuelta para irme. Ethan lo hacía a propósito. Cada vez que había una fecha importante en el calendario, usaba a su hija, Mia, como excusa para llamar a Chloe. Y Mia tampoco era un ángel. Con solo 5 años, parecía adorable, pero sus ojos tenían un brillo astuto y calculador. Al verme alejarme, Chloe entró en pánico. Se paró frente a mí, con la voz cargada de agravio. Alex, por favor, no discutas conmigo por esto, ¿de acuerdo? No puedo evitarlo. Sabes, Mia me llamó ella misma. Pobre niña. Perdió a su madre tan joven. Prometo que esta es la última vez. Bueno, mi marido lo entenderá, ¿verdad? Me quedé sin palabras. El defecto fatal de Chloe era ser una persona fácil de manipular, patológicamente incapaz de decirle que no a nadie. 3, y así, el día de San Valentín, mi mujer fue a pasarlo con otra persona. Se lo pasaron genial. Vieron la película que quería ver y comieron en el restaurante que quería probar. Mientras tanto, yo estaba en casa comiendo ramen instantáneo y viendo un anime aburrido. Todo el día fue surrealista e inquietante. Al anochecer, seguía sin saber nada de Chloe, así que la llamé. ¿Dónde estás? Cariño, me voy a casa pronto. Dame un ratito. ¿Qué cenaste? Miré el vaso de ramen vacío. Antes de poder responder, oí la voz de Ethan de fondo. Chloe, ¿podrías cuidar a Mia un segundo? Voy a traerle un helado. Esta pequeña está cada día más gordita, pero aún le encantan los dulces. Entonces, la voz de Mia se alzó. Estoy enojada con papá. Mami, ¿puedes abrazarme? Esa sola palabra, mami, me hizo estallar la cabeza. Antes de que pudiera pedirle una explicación, Chloe colgó apresuradamente. Incliné la cabeza, mirando mi teléfono, con una amarga mezcla de emociones revolviéndose en mi interior. Para furiosa, volví a llamar una y otra vez, pero Chloe no contestó. Mucho tiempo después, mi teléfono sonó. Era el número de Chloe, pero Ethan estaba al teléfono. Oye, Alex, ¿qué pasa? ¿Dónde está Chloe? Pásala al teléfono. Como si no notara la frialdad en mi voz, continuó con el mismo tono suave. Chloe está con Mia en el carrusel. Me dejó el teléfono, así que no puede contestar. ¿Necesitabas algo, amigo? Te lo cuento en un momento. Disculpe. La conversación me dio una extraña sensación de cambio de roles.
Era como si él fuera el marido de Chloe y yo solo una conocida casual. Ethan siguió. No te preocupes, hombre. Nos lo estamos pasando genial. Puedo enviarte algunas fotos si quieres. Es San Valentín. Estamos pasando una velada muy romántica. Colgué antes de que terminara. Romántico. Qué romántico para tu pequeña familia perfecta. 5. Esta versión de Ethan se sentía como un completo desconocido. Su esposa, Sarah, había sido la mejor amiga de Chloe. 2 años atrás, Sarah falleció de una enfermedad repentina. Ese día, Chloe la había invitado a jugar al tenis. Sarah sufrió un infarto fulminante en la cancha, y no pudieron salvarla. El incidente sumió a Chloe en un profundo sentimiento de culpa. Si no le hubiera pedido que jugara al tenis, todavía estaría con nosotros, decía, desvaneciéndose durante meses. Me dolía verla así. Así que cuando Ethan llamó por primera vez, un mes después de la muerte de Sarah, diciendo que su estufa estaba rota y que no podía cocinar para Mia, acepté que Chloe se fuera. Esa fue la primera vez. Fiel a su palabra, Ethan me envió una docena de fotos. Había fotos de Chloe sosteniendo a Mia y de Chloe dándole de comer. En cada foto, Chloe tenía una expresión dulce, con los ojos llenos de adoración y compasión por la pequeña. Pero fue la última foto la que me enfureció. Ethan y Chloe estaban de pie a ambos lados de Mia, que les tomaba de la mano. Los tres tenían sonrisas felices. No había rastro de incomodidad. Parecían una familia perfecta. Con razón Mia llamaba a su mami. Me tembló la mandíbula y dejé escapar un profundo suspiro de frustración. 6. Chloe no llegó a casa hasta la medianoche. Su rostro estaba marcado por el cansancio. Bostezó y dijo, cariño, siento llegar tan tarde. Cuidar a un niño es agotador. Mia es una bolita llena de energía. Después de la montaña rusa, quería subirse al tobogán gigante, y come muchísimo. Ethan la consiente muchísimo. Charlaba con entusiasmo, relatando cada momento con Mia como una madre ansiosa por presumir de su hija. Yo simplemente ladeé la cabeza y la observé en silencio. Después de un rato, sin respuesta, Chloe finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Su entusiasmo se desvaneció, reemplazado por un ceño fruncido. ¿Estás enfadada? Solo porque no pasé San Valentín contigo. ¿En serio? Mia me rogaba que me quedara con ella un poco más. ¿Qué se suponía que debía hacer? Bajé la vista. ¿Hay algo que quieras decirme? Ya se estaba impacientando, poniéndose el pijama para lavarse. ¿Qué quieres preguntar? Tengo trabajo mañana. Estoy muerta de cansancio. Mi expresión era atronadora. Chloe, ¿por qué Mia te llama mami? Chloe se quedó paralizada. Un destello de vergüenza cruzó su rostro. Frunció los labios y dijo, Mia extraña a su mamá. Me preguntó si podía llamarme mamá por un día. Dime, ¿cómo iba a negarme a eso? Sin explicación. Sin disculpa. Sin culpa. Me echó el problema en cara, como tantas otras veces. Terminamos la noche en malos términos. Me echó de la habitación. Era San Valentín. Su día había sido romántico. Su noche estuvo llena de ira. Ella no era feliz. 7. Cuando Sarah vivía, adoraba a Ethan. Le llevaba té, le lavaba la ropa e incluso le lavaba la espalda. Después de tener a su hija, Sarah tenía que cuidar a 2 personas a la vez. La presión sobre su corazón se volvió insoportable. Claro que Ethan tenía la belleza que lo justificaba. Era alto, guapo y de carácter amable. Sarah estaba profundamente enamorada de él. También lo había malcriado hasta convertirlo en un hombre completamente incapaz de cuidar de sí mismo. Tras la muerte de Sarah, Ethan no sabía cómo pagar los servicios. Chloe le enseñó, pero él solo dijo, sigue siendo muy difícil. Chloe suspiró resignada. Bien, te los pagaré de ahora en adelante. Ethan no sabía cocinar. Una vez, casi incendió su cocina. Chloe tuvo que dejar el trabajo y correr a darle el almuerzo que le había preparado. Le pregunté, frustrada, si Ethan no podía pedir en DoorDash. Chloe se mordió el labio.
Comimos bien todos los días. ¿Qué tiene de malo darles una de nuestras comidas? La miré con cara fría, pensando en el almuerzo que había preparado, cuyo ingrediente especial era mi amor por ella. 8. Cuando el preescolar de Mia tuvo una reunión de padres y maestros, Chloe insistió en ir. La detuve. ¿Y vas de quién, exactamente? Sus ojos revolotearon a su alrededor. Todos los demás niños tienen a sus mamás allí. Me preocupa que Mia se sienta excluida. Increíble. Una vez, Chloe y yo estábamos en medio de un momento apasionado cuando sonó el teléfono. Era Ethan. Mia tiene fiebre. ¿Qué debería hacer? ¿Debería llevarla al hospital? Sin pensarlo dos veces, Chloe se vistió y se fue, dejándome sola y completamente exasperada. Ethan no sabía cuidar a un niño enfermo, así que Chloe tenía que estar de guardia las 24 horas. Era como si ellos fueran la familia y yo solo la intrusa indeseada. Sabía que Chloe intentaba compensar su culpa por Sarah, pero su forma de hacerlo me hacía cada vez más miserable. Estaba cansada. Le había sugerido tener nuestro propio hijo muchas veces, pero siempre se negaba, alegando su apretada agenda de trabajo. Si tenía tiempo de sobra para cuidar de Mia, tiempo suficiente para que ya tuviéramos un hijo. Al día siguiente, Chloe se fue a trabajar. Decidí que necesitaba hablar con ella, así que fui a su oficina y saludé a su asistente. La asistente se quedó paralizada al verme. Parecía nerviosa, incluso tartamudeaba un poco, lo cual me pareció extraño. Cuando abrí la puerta de la oficina de Chloe, por fin entendí por qué. ¿Pensaba que estaba aquí para romper una pareja feliz? Ahí estaba Ethan, sin zapatos, acurrucado en la silla de la oficina de Chloe, jugando con su teléfono. Alrededor de su cuello llevaba la adorable almohada cervical con temática de memes que le había regalado a Chloe. En su escritorio había una caja de donas gourmet a medio comer. ¿Cómo me sentí? Más bien disgusto, no tanto sorpresa. La joven asistente se sonrojó. Le hice un gesto con la mano para que se fuera. Sin levantar la vista, Ethan dijo, «Oye, Alex, ponte cómodo. No me hagas caso. ¿Quieres una dona?» Chloe me las compró. Tenía miedo de que me diera hambre. Claro, no tenía. Pensarlo me daba asco. Ver el pelo revuelto de Ethan en la almohada que le di a mi esposa me revolvió aún más el estómago. Chloe debió haber recibido un mensaje de su asistente, porque regresó a toda prisa. Pareció nerviosa al verme y luego forzó una sonrisa incómoda. «Cariño, ¿qué haces aquí?» Quería hablar. No sabía que Ethan estaría aquí, recostado en tu silla, en la almohada que te di, comiendo las donas que me gustan. La cara de Chloe se agrió. Ethan ha estado de mal humor últimamente, ya que Mia empezó el preescolar. No tiene mucho que hacer, así que quería pasar un rato por aquí. ¿Puedes dejar de ser tan mezquino? Ethan se levantó, sonriendo. Oye, amigo, lo siento. No quería ponerte celoso. Me voy. Pero Chloe lo agarró del brazo. ¿Por qué te vas? Mia no sale de la escuela por un tiempo. Vamos a recogerla juntas. Su explicación fue débil, como si intentara provocarme a propósito. Negué con la cabeza y dije en voz baja, hoy quiere sentarse en tu silla. Mañana querrá pasar el rato en nuestra casa. Al día siguiente, querrá acostarse en nuestra cama. ¿Sabes qué? Te daré la cama. La cara de Chloe palideció de furia. Me señaló con el dedo y gritó, ¿de qué hablas? Discúlpate ahora mismo. ¿Qué te pasa? Miré la cara engreída y sonriente de Ethan y le di un puñetazo. Se desplomó en el suelo con un brillo de triunfo en los ojos, su plan había tenido éxito. Apreté los puños con voz fría. Chloe, o echas a Ethan de nuestras vidas, o yo te echo de la mía. Tú eliges. Tengo mis límites. Chloe estaba atónita. Corrió a arrodillarse junto a Ethan para comprobar si estaba herido. Entonces me miró, desafiante y ofendida. Alex, ¿te oyes? Sarah se fue, y murió por mi culpa. Solo intento ayudar a su familia. ¿No puedes ser un poco más generosa? No pasa nada entre Ethan y yo. ¿Podrías dejar de hacer un escándalo, por favor?
La miré desesperada. ¿De verdad era tan despistada o solo estaba fingiendo? Ya no lo sabía. De repente, la habitación empezó a dar vueltas. Un dolor agudo me recorrió el abdomen. He tenido este síntoma desde que Chloe empezó a ir a casa de Ethan con tanta frecuencia. Al ver mi cara de dolor, Chloe dijo fríamente, siempre finges estar enferma cuando peleamos. ¿Puedes dejar de jugar a lo infantil? ¿Sabes qué? No tengo nada que decirte. Vamos a recoger a Mia. Luego, los dos salieron de la oficina. Al salir, Ethan se giró y me dedicó una sonrisa victoriosa. Era hora del divorcio. Ya estaba harta de esto. Esa noche, Chloe llegó a casa muy tarde. Me abrazó fuerte, hundiendo la cara en mi cuello, y me dijo con una dulzura poco común, cariño, me equivoqué. Por favor, no te enojes. Cambiaré. No puedo vivir sin ti. Chloe me prometió que sacaría a Ethan de nuestras vidas. Pero justo cuando acababa de decir esas palabras, sonó su teléfono. Era Ethan otra vez, diciendo que su estufa estaba rota y que no podía cocinar para Mia. Me encogí de hombros, mirando la cara de exasperación de Chloe. Apretando los dientes, prometió que sería la última vez. Luego me llevó al apartamento de Ethan. Ethan abrió la puerta rápidamente. Solo llevaba una bata. Parecía completamente a gusto, como si así fuera como siempre saludaba a Chloe. Parecía incómodo al verme, con una sonrisa tímida. Chloe se quedó paralizada, evitando mirarme a los ojos. Parecía presa del pánico, con la boca crispada como si buscara una explicación. «Cariño, tú». «Yo». La agarré de la mano y empecé a alejarme. «¿Cuántas veces?», pregunté. «¿Qué quieres decir? ¿Cuántas veces se ha parado frente a ti vestido así?» Chloe se quedó callada, pero insistió. «Solo estaba aquí para ayudar». «¿Puedes calmarte, por favor?» «No pasó nada entre nosotros». «Ah, claro. Así que yo era la que tenía la mente sucia». «Chloe, quiero el divorcio». Sus ojos se abrieron de par en par, incrédula. «¿Qué acabas de decir? ¿Por qué quieres divorciarte de mí? Un hombre y una mujer sin límites. ¿Quieres quedarte y esperar la cuenta regresiva de Año Nuevo?» Le di una patada a la puerta, y Ethan entró tambaleándose en su apartamento. Desde adentro, Mia empezó a llorar. «¿Por qué le pegaste a mi papá?» «Mami, ese hombre es un mal tipo. Le pegó a tu esposo». Chloe se quedó paralizada, atónita por los títulos que Mia acababa de usar. Me encogí de hombros y solté una risa amarga. «Bueno, parece que ustedes tres son la verdadera familia aquí. Bien, me voy. Quédate con tu marido». Chloe no entró al final, pero sí llamó a mantenimiento del edificio. Algo tan simple, pero lograron convertirlo en un drama de 3 actos. Condujimos a casa en silencio. Chloe intentó hablarme varias veces, pero al verme con la mandíbula apretada, abría la boca y luego la cerraba. «Alex, no. El hombre de ese apartamento es tu marido. Mia es tu hija. Soy la forastera». Los ojos de Chloe se llenaron de lágrimas. Probablemente nunca imaginó que las cosas se pondrían tan mal. Sentí una oleada de resignación. Una vez que se cruzan los límites, se convierte en un hábito y, con el tiempo, en la nueva realidad. Éramos novios de la infancia. Desde que empezamos a salir hasta que nos casamos, estuvimos juntos 7 años. Mientras Chloe se centraba en construir su carrera, yo me esforcé por apoyarla entre bastidores. Cuando dijo que no estaba lista para tener hijos, la apoyé completamente, defendiendo su decisión, incluso cuando nuestros padres nos presionaron sin descanso. Pero la Chloe que vi últimamente era alguien a quien no reconocía. Le había dado todo de mí, tanto que había ignorado las señales de advertencia de mi propio cuerpo. Esta noche, ya no podía ignorarla. En mitad de la noche, un dolor punzante me atravesó el estómago. Empecé a sudar frío. Chloe abrió los ojos de golpe. Me ayudó a incorporarme frenéticamente y estaba a punto de llamar al 911 cuando su teléfono vibró con un mensaje. Lo miró y su urgencia cambió. «Alex, espera un momento. Vuelvo enseguida».
Se fue la luz y Mia está en el edificio, aterrorizada y llorando. Ethan no puede calmarla. Tengo que ir a ver qué pasa. Chloe, llévame al hospital. Jade. El dolor era insoportable y estaba empapado en sudor, pero Chloe me empujó de vuelta a la cama. Alex, ¿podrías dejar de ser tan dramático, por favor?, dijo, alejándose. Mia es la única hija de Sara en este mundo. ¿De verdad tienes que competir con ella por atención? Dicho esto, se fue sin mirar atrás. No vio lo pálida que estaba. No oyó mis gemidos de dolor. Mi consciencia empezó a desvanecerse. En mis últimos momentos de lucidez, logré llamar a mi vecino. Lo siguiente que recuerdo es que me subieron a una ambulancia y luego al hospital. Cuando desperté, Chloe estaba a mi lado. Tenía el rostro pálido y los ojos rojos e hinchados. El médico me habló en voz baja. Tenías un tumor en el hígado. Sufrió una hemorragia anoche. Si te hubieran ingresado más tarde, podría haber sido fatal, pero no te preocupes ahora. Es benigno. Solo necesitamos extirparlo. Los labios de Chloe temblaron. Me agarró la mano, sollozando. Cariño, ¿por qué no te revisaste esto antes? Alex, no tengas miedo. Estaré aquí contigo. Retiro la mano con frialdad. Chloe, divorciémonos. Se desplomó en mi cama, gimiendo. Alex, lo siento mucho. Me equivoqué. No sabía que fuera tan grave anoche. Cariño, te lo ruego. Por favor, dame otra oportunidad. Chloe, divórciate. Ella seguía negándose. No me fui a casa. Me quedé en el hospital esperando la cirugía. Chloe, por su parte, me cuidó con una atención renovada. Mi cirugía estaba programada para la semana siguiente. El divorcio tendría que esperar hasta mi recuperación. Fue solo durante esos días que descubrí que Chloe realmente sabía cocinar. Preparaba la comida en casa y me la traía, mimándome como nunca antes. En todos mis años de matrimonio, nunca la había dejado cocinar, para ahorrarle molestias después de sus largas jornadas de trabajo. ¿Cuándo aprendió? ¿Y para quién fue la primera persona a la que le cocinó? Ya sabía la respuesta. Chloe juró que no volvería a tener nada que ver con Ethan y Mia. Dijo que quería estar conmigo para siempre. Pero solo podía pensar en la inminente cirugía. Lo que sentía por ella se había desvanecido. Un día, mientras Chloe estaba en el trabajo, Ethan apareció en mi habitación del hospital. Me miró fijamente el abdomen y dijo, fruncí el ceño, sin saber a dónde quería llegar. Deberías dejar ir a Chloe. Deja que yo me encargue de ella de ahora en adelante. Ya se enamoró de mí. Ahora estamos juntos. Encendí la grabadora de mi teléfono sin hacer ruido. Sentí una mezcla de angustia y resignación. Si pudiera levantarme ahora mismo, te golpearía de nuevo. Y deberías decirle esto a Chloe. Ya pedí el divorcio, pero es ella la que no está de acuerdo. Si de verdad están juntos, entonces me está engañando y puedo pedir el divorcio. ¿Tienes alguna prueba? Ethan pensó un momento. La próxima vez. La próxima vez te tomaré algunas fotos. Sentí como si me rompieran el corazón. Chloe insistió en su inocencia, pero Ethan acababa de admitirlo todo. Una semana después, el día de mi cirugía, Chloe no apareció. Cuando el médico la llamó, su voz sonaba nerviosa. Ya voy. Antes de que terminara la llamada, escuché claramente la voz de Mia de fondo. Chloe colgó. La expresión del doctor era extraña. Suspiré. Supe entonces que Chloe se había mudado con Ethan. Recogí el consentimiento quirúrgico y firmé. Luego recogí los papeles del divorcio que había preparado. Me temblaba tanto la mano que apenas podía sostener el bolígrafo. En ese momento, mi teléfono se iluminó. Ethan había enviado las fotos. Fotos de Chloe durmiendo. En su cama, había fotos de ella sola, fotos de los dos juntos y una de los tres durmiendo en la misma cama. ¡Qué familia tan feliz! Sentía que se me partía la cabeza. Un dolor agudo me recorrió el abdomen y tosí una bocanada de sangre.
Mientras los médicos y enfermeras me llevaban al quirófano, firmé los papeles del divorcio con mano temblorosa. Adiós, Chloe. No sé cuánto tiempo había pasado cuando me desperté. Lo primero que vi fue el rostro exhausto y con los ojos hundidos de Chloe. Sostenía mi teléfono, con la mirada perdida. Un médico hablaba con voz agitada. Ya te lo dijimos antes, no dejes que el paciente se emocione antes de la cirugía. No me escuchaste. Casi muere en la mesa de operaciones. No me importan los problemas familiares que tengas, pero es un paciente. ¿Podrías, por favor, respetar esta cirugía? Respeta la voluntad de vivir del paciente. Chloe permaneció entumecida, con los dedos tan apretados que parecía que quería aplastar el teléfono. Al recobrar la consciencia, el personal me rodeó. Chloe intentó tomarme la mano, pero la aparté. Le di una sonrisa débil y amarga. Lamento decepcionarte. No morí. Disculpa la molestia. A Chloe le temblaban los labios. Quería tocarme la cara, pero parecía paralizada. Tenía la garganta irritada. Me lamí los labios resecos y dije en voz baja, ¿viste los papeles del divorcio? Fírmalos. Me despido. Los dejaré estar juntos. No puedes negarte esta vez, ¿verdad? Tengo las grabaciones, las fotos. Tengo todas las pruebas que necesito. Chloe negó con la cabeza, agarrando mi teléfono. Su rostro pálido estaba pálido. No, Alex, no voy a firmar. Todo es mentira. Ethan lo fingió todo. No le crean. Negué con la cabeza y miré a los médicos, que estaban ocupados. Luego me volví hacia Chloe. Aunque no estuviera enferma, habríamos acabado aquí. ¿Sabes por qué? Las lágrimas corrían por su rostro. Mi voz sonaba ronca al continuar. En aquel entonces, no habías cruzado un límite fundamental. No buscabas nada con él. Sentías lástima por él, sí, pero en el fondo, se trataba de ayudar a alguien. Todavía te entendía entonces. Chloe levantó la vista, claramente de acuerdo conmigo. Pero mis siguientes palabras le cambiaron el rostro. Y ese fue el principio del fin. Habría seguido cuidando de mí y Ethan. Incluso si hubiéramos tenido nuestros propios hijos más adelante, los habrías cuidado. Porque en tu corazón, pensarías, mi hijo tiene madre, pero el hijo de Ethan no. Chloe estaba atónita. Una vez que esa pizca inicial de culpa se desvaneció, todo lo demás se convirtió en una obligación. Justo cuando ella fue desgastando poco a poco nuestro amor. Me estaba agotando la paciencia una y otra vez. Parecía herida, enojada, y me suplicaba que le diera otra oportunidad. Alex, sé que me equivoqué. Te amo. Por favor, perdóname. Te lo ruego. Nunca volveré a contactarlos. Negué con la cabeza. Estuvimos juntos tantos años. ¿Me amas? Sabes que te equivocaste. Lo sé todo. Pero no podemos volver atrás. Me duele aquí. Dije, señalando mi corazón. Chloe me miró fijamente, con los ojos llenos de una compleja mezcla de emociones. Tras un largo momento, finalmente accedió al divorcio. Pero su mirada era obstinada mientras decía, Alex, acepto el divorcio. Pero nunca hice nada para traicionarte. Descubriré la verdad. Te daré una explicación. Entonces se derrumbó por completo, sollozando de arrepentimiento, diciendo que casi me había dejado morir, que no podía vivir sin mí. Me reí con ironía. Chloe no podía vivir sin mí. Igual que Ethan no podía vivir sin Chloe. El mundo da vueltas. Tras calmarse, Chloe empezó a murmurar sobre lo manipulador que era Ethan, lo ingenua que era Mia y cómo les haría pagar. La escuché aturdida, sin saber muy bien de qué hablaba. Al ver que estaba estable, Chloe se fue a toda prisa. No sabía dónde iba. En mi estado de confusión, vi aparecer a Ethan. Me sonrió. Oye, amigo, felicidades por la cirugía exitosa. Vas a seguir con el divorcio, ¿verdad? Ladeé la cabeza y lo miré fijamente. Este hombre era excepcional. Su esposa muere, y su primer paso es destruir la familia de otra persona.
¿Cuál era su objetivo final? Porque Chloe era joven y hermosa. Porque dirigía una empresa exitosa. Ahora mismo, lo único que quería era recuperarme. No tenía energías para lidiar con él. Lo descarté con un gesto de la mano. Firmé los papeles y Chloe aceptó. Ahora necesito que desaparezcas. Ethan asintió con seriedad y se fue. Dormí lo que parecieron días. Cuando desperté, Chloe estaba desplomada sobre mi cama, llorando en silencio. Rápidamente sacó un nuevo juego de papeles de divorcio. Los revisé. A diferencia del primer grupo, este me cedió la casa, el coche y todas las acciones de su empresa. La miré confundida. La mirada de Chloe era firme. Apretó el puño y dijo, Alex, llevamos tanto tiempo juntos. Puede que piensen que solo te aprovechas de mí, pero yo sé la verdad. No habría podido construir todo esto sin tu ayuda. Ya que me has malinterpretado tanto, es aún más importante que te lo dé todo. Al ver su expresión inusualmente testaruda y agotado por sus súplicas, finalmente firmé. Desde ese día, terminamos. Pasé un mes en el hospital recuperándome. Cuando por fin volví a casa, todas las cosas de Chloe habían desaparecido, incluidas nuestras fotos de boda. Aunque no las hubiera tomado, las habría tirado. Suspiré, puse la casa en venta en línea, cambié mi auto y comencé mi nueva vida. Necesitaba borrar todo rastro de Chloe de mi mundo. Hubo momentos de profunda tristeza durante este proceso. Después de todo, ella era la mujer con la que había estado desde la preparatoria. Pero lo más difícil fue lidiar con nuestros padres. Nos habíamos divorciado discretamente, y para cuando se enteraron, ya era un hecho. Mis padres y los suyos me llamaron. Me gritaron por ser inmaduro o a Chloe por estar loca. Estaban destrozados. No les conté de mi cirugía. Solo les expliqué los conflictos entre Chloe y yo, pero omití lo de ella y Ethan. Me pareció lo más decente. Pero a Ethan no le importó la decencia. Les envió las fotos a los padres de Chloe. Quedaron devastados. Ethan les dijo que o Chloe se casaba con él o haría público todo el asunto. Los padres de Chloe estaban tan angustiados que casi acaban en el hospital. Pero eso ya no era mi problema. Más tarde, me enteré de que Chloe y Ethan eran novios oficialmente. Empezaron a correr los rumores. Algunos decían que Chloe era una rompehogares sinvergüenza que solo se había acercado a Mia para conquistar a Ethan. Otros decían que Ethan era un maestro de la manipulación que había tenido a Chloe en la mira desde que murió su esposa. Algunos incluso envidiaban a Ethan por haberle conseguido una mujer joven, hermosa y exitosa como Chloe. No sabían que Chloe me había dado todas las acciones de su empresa. Ahora trabajaba para mí. Lo que me pareció extraño fue que los padres de Chloe me llamaban a menudo. Me dijeron que, aunque Chloe salía con Ethan, seguía viviendo en su casa, no con él. No tenía ni idea de que tramaba Chloe y, francamente, no era asunto mío. Un día, Ethan me llamó furioso. Había descubierto que Chloe había dejado nuestro matrimonio sin nada. Que el dinero, el coche, la casa y las acciones de la empresa eran míos. No podía aceptarlo. ¿Por qué te lo llevaste todo? Después de que Chloe y yo nos casemos, todo eso será mío. Me reí fríamente. Chloe me lo dio de buena gana. Si tienes algún problema, díselo a ella. Ethan estaba prácticamente hiperventilando de rabia. ¿Qué clase de hombre eres? Mi voz era monótona. Aunque todavía te considero un ser humano, te aconsejo que no tientes a la suerte. Cuando me recupere por completo, con gusto te mostraré qué clase de hombre soy. Será mejor que no te vayas de la ciudad, chico. Colgó. Chloe no me contactó en absoluto durante ese tiempo, pero tuve la extraña sensación de que me observaba desde lejos. Aburrida y necesitando un cambio de aires, me fui sola a un tranquilo pueblo costero para descansar y sanar. 6 meses después, apareció una noticia en internet. Ethan había sido arrestado bajo sospecha de homicidio por negligencia. Me quedé paralizado. Ethan mató a alguien. ¿Quién? Bajé la página y me quedé boquiabierto. Ethan había abandonado a Mia a propósito en un bosque. Se perdió y, tras 7 días desaparecida,
unos lugareños encontraron su cuerpo en un río. La policía encontró su historial de búsqueda en su teléfono. Palabras clave como cómo abandonar a un niño y la distancia del bosque a la ciudad. Al final, Ethan confesó. Tras la muerte de su esposa, Sarah, vio a Mia como una carga. Además, había perdido mucho dinero en malas inversiones y no podía permitirse criarla. Esperaba que algunos aldeanos la encontraran y la adoptaran. Nunca pensó que ella moriría de verdad. De repente imaginé el rostro inocente y sonriente de Mia, pero mis sentimientos sobre la muerte de esta niña manipuladora eran complejos. Llamaba a Chloe mamá cuando yo hablaba por teléfono. Constantemente encontraba excusas para que Chloe viniera a cuidar de Ethan. Incluso se retiraba convenientemente a su habitación cuando Chloe venía, dándoles espacio. Era una niña que había aprendido demasiado de su padre, un experto en complacer a Chloe y leer las intenciones de Ethan. Esa chica no era una niña cualquiera. Suspiré y apagué el teléfono. Cuando por fin regresé a mi nuevo apartamento, me encontré con una visita inesperada. Chloe. Parecía que había estado de viaje, pero estaba de muy buen humor. Estaba ordenando mi casa, y había una olla de sopa hirviendo a fuego lento en la estufa. ¿Ya volviste? Ve a lavarte. La cena está casi lista. Me quedé allí parado, atónito. Chloe me empujó hacia el baño, haciendo pucheros. Vine directamente desde el aeropuerto. Sígueme la corriente, ¿vale? Mi salud estaba mejorando. Había estado haciendo ejercicio moderado y sentía que estaba volviendo a ser yo mismo. Chloe me sirvió un plato de sopa. Su expresión estaba llena de compasión. Alex, siento no haber podido estar aquí para cuidarte. Te lo explicaré todo en un minuto. Charlamos mientras comíamos, poniéndonos al día con el trabajo y nuestros padres. Cuando la conversación giró hacia Ethan, fruncí el ceño, percibiendo la profunda complejidad de la historia. Lo primero que dijo me dejó sin palabras. Ethan mató a Sarah. Empecé a toser y Chloe me dio una palmadita rápida en la espalda. Suspiró. Sarah tuvo un problema cardíaco desde niña, pero era manejable. Después de casarse con Ethan, el estrés y las tareas diarias la sometieron a una gran presión. Tras el nacimiento de Mia, cuidar de ambos empeoró mucho su condición. Escuché atónita mientras Chloe me contaba la historia. El plan manipulador de Ethan era más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. Después de casarse con Sarah, Ethan nos conoció. Me envidiaba por tener una esposa como Chloe. Exitosa, económicamente independiente, hermosa y, sobre todo, amable. Así que, en secreto, ideó un plan para que la enfermedad de Sarah fuera fatal, lo que le permitiría usar la culpa de Chloe para acercarse a ella. En los últimos días de Sarah, Ethan le ponía constantemente estimulantes en el agua y la animaba a jugar al tenis con Chloe casi a diario. Finalmente, ese último día, el corazón de Sarah cedió. Murió delante de Chloe. Fruncí el ceño mientras escuchaba el relato de Chloe y la interrumpí. ¿Cómo sabes todo esto? Chloe dudó un momento antes de responder. Alex, seguro que has oído que Ethan y yo salíamos. Todo fue una farsa. Nunca estuve realmente con él. Solo me acerqué a él para encontrar pruebas. Sospeché desde el principio. Luego intentó distanciarnos una y otra vez. Y finalmente, montó esas fotos. Todo eso me enfureció y me hizo sospechar aún más. Chloe me explicó que durante su relación nunca vivieron juntos, pero Ethan estaba feliz, pensando que la estaba conquistando. Bajó la guardia. En su casa, Chloe encontró los estimulantes y consiguió que Mia admitiera que Ethan le había dado a Sarah la misma medicina. Luego, en la computadora de Ethan, encontró la última pieza del rompecabezas, historiales de búsqueda de diversas drogas, información sobre enfermedades cardíacas y los efectos de actividades extenuantes como el tenis. Chloe estaba horrorizada. Quería ir a la policía, pero Sarah ya se había ido y esta evidencia circunstancial no era suficiente para condenar a Ethan. Así que Chloe lo confrontó directamente. Ella le mostró las fotos que me había enviado y amenazó con denunciarlo por agresión sexual si no decía la verdad. Pero Ethan se mostró satisfecho. Miró una cámara de seguridad en su habitación y dijo, Chloe, todo es falso. Esa noche,
Le pedí a Mia que te convenciera y te puse algo en la bebida. Después de que te desmayaras, tomé esas fotos. Lo grabé todo con esta cámara por si intentabas acusarme después. Ni siquiera te toqué. Chloe, me gustas de verdad. Deberías casarte conmigo. Tu marido siempre sospecha de ti. No te quiere. Solo usé algunos trucos por amor. Y se volvió loco. Imagina lo aterrador que sería pasar el resto de tu vida con alguien así. Ethan le mostró las imágenes de vigilancia. Chloe observaba cada segundo con atención. Se vio tropezar y desplomarse en la cama, inconsciente. Fue Mia quien entró para quitarse los zapatos y cambiarse de ropa. Entonces Ethan entró y tomó las fotos. Decía la verdad. Pero Chloe seguía consumida por el odio. Si no fuera por esas fotos que envió Ethan, no habría tosido sangre. No habría estado a punto de morir en la mesa de operaciones. Chloe estaba llena de arrepentimiento. Se arrepentía de haberse involucrado con esa familia. Odiaba a Ethan y a Mia. Así que fingió perdonar a Ethan y aceptó casarse con él en 6 meses. Pero entonces Ethan descubrió que Chloe estaba en la ruina. Me había transferido todos sus bienes. Hizo berrinches, exigiendo que Chloe recuperara sus propiedades. Chloe se negó. En cambio, empezó a ignorarlos a él y a Mia. También ayudó a los padres de Sara a demandar y obtener la mitad de su patrimonio. Ethan entró en pánico. Su atractivo era lo único que tenía a su favor. De lo contrario, no servía para nada. Llevó a Mia ante Chloe, rogándole ayuda. Chloe solo sonrió levemente. Le dio un consejo, recomendándole un fondo de inversión en particular. Durante los primeros días, ganó dinero. Pero 2 semanas después, el fondo se desplomó y quedó completamente arruinado. Ethan estaba atónito. Intentamos usar a Mia para contactar con Chloe otra vez. No pudo encontrarla. Ella no contestaba sus llamadas ni sus mensajes. Ethan amenazó con publicar las fotos en línea si no aparecía. A través de un amigo en común, Chloe respondió, adelante. De todas formas, ya estoy divorciada. Sin nada, Ethan recurrió a lo extremo. Abandonó a Mia y ella murió en el desierto. El único legado de Sara se había esfumado. Y así, arrestaron a Ethan, destinado a una larga condena. Por la mirada vengativa en el rostro de Chloe, parecía que no tenía intención de dejarlo escapar, ni siquiera en prisión. Cuando terminó su relato, Chloe se arrodilló ante mí, agarrándome las piernas y sollozando. Alex, me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. No tenía límites. Solo quería ayudar a Sara, ayudarla a criar a su hijo. Nunca imaginé que Ethan pudiera ser tan malvado. Ni que Mia pudiera ser tan manipuladora. Miré a Chloe, escuchando sus llantos, y sentí como si me hubiera transportado a esa terrible época. Chloe me amaba, de eso no me cabía duda. Pero su bondad, su debilidad, casi la llevaron a la ruina. Estaba consumida por el arrepentimiento, llorando porque su única intención había sido compensar lo que le había pasado a Sara. Sentía que cada decisión que había tomado había sido un error. La muerte de Sara por un infarto no fue, técnicamente, su culpa. Tras la muerte de Sara, lo que le sucediera a su familia no era asunto de Chloe. Pero esa maldita compasión y culpa casi la destruyeron. Desde la primera vez que fue a casa de Ethan por la noche, hasta la primera vez que le cocinó, la primera vez que dejó que Mia llamara a su mamá, la primera vez que lo priorizó a él sobre mí, poco a poco se estaba convirtiendo en la presa de Ethan, casi sin poder escapar. Si no me hubiera enfermado, quizá nunca habría encontrado el camino de regreso. Chloe seguía llorando. No tengo dinero, ni casa, ni compañía. Mis padres me guardan rencor. No tengo hogar. Alex, por favor, ten piedad de mí. Déjame quedarme. He estado muy cansada. Te amo. No puedo vivir sin ti. La ayudé a ponerse de pie y suspiré. Chloe, la gente comete muchos errores en la vida. Algunos se pueden perdonar. Otros se convierten en arrepentimientos para toda la vida. Chloe se quedó paralizada, pensando que estaba a punto de rechazarla de nuevo. Se levantó rápidamente y me abrazó con todas sus fuerzas.
Me incliné y le susurré al oído, dime exactamente cómo murió Mia y te perdonaré. El cuerpo de Joe tembló. Con una voz suave como un susurro, respondió, después de que Ethan se declarara en bancarrota, nos vimos por última vez. Solo le dije una cosa. ¿Qué le dijiste? Solo como mis propios hijos.